Atención. Lo que ha estallado no es un simple escándalo. Es la evidencia de que el PSOE ha cruzado una línea que jamás debería haberse traspasado, la utilización del Estado para protegerse a sí mismo y destruir a quienes lo investigan. Los audios publicados revelan una operación planificada, coordinada y con nombres concretos. En el centro de todo está Leire Díaz, es concejala socialista, militante del PSOE, periodista de formación, según las grabaciones, pieza clave en una campaña para desacreditar a la Guardia Civil y manipular procesos judiciales. La misión, según se escucha en los audios, era clara: tumbar al jefe de la UCO, la unidad central operativa que investiga varias tramas relacionadas con el PSOE. Y para lograrlo, Leire Díaz se ofrece como interlocutora directa con fiscales, con la abogacía del Estado y con cargos públicos. Negocia, promete, presiona, pide documentos, exige pruebas, garantiza tratos favorables a cambio de información útil para su causa. Todo está grabado. Todo está documentado. No hay montaje. No hay interpretación. Leire Díaz le dice a un empresario investigado: yo puedo sentarte con la fiscalía, pero necesito algo fuerte, algo firmado, algo útil para desmontar todo este entramado. Habla de una actuación de cirujano, con pocos cortes. Y remata: puedo garantizar un acuerdo favorable. No es una entrevista. No es un reportaje. Es una negociación política encubierta para proteger al PSOE y derribar judicialmente a sus enemigos. Pero esto no termina con la UCO. Leire Díaz también apunta directamente al fiscal anticorrupción José Grinda, una de las figuras clave en la lucha contra la corrupción, especialmente en casos que afectan al entorno del Partido Socialista. La estrategia, según las investigaciones, ofrecer a varios medios la difusión de un vídeo sexual del fiscal para destruir su imagen pública. Una operación de desprestigio personal y profesional con un objetivo político: paralizar las causas abiertas contra el PSOE. Y mientras esto ocurría, Díaz también se reunía con mandos imputados en el caso Koldo. Les ofrecía ascensos, rehabilitación judicial, protección. A cambio, tenían que entregar pruebas que permitieran al gobierno ir contra la UCO, según las propias palabras recogidas en las grabaciones. Estamos hablando de chantajes, pactos bajo la mesa, presiones a jueces y fiscales, intercambio de favores a cambio de silencio o colaboración. Todo grabado, todo publicado. Y uno de los empresarios implicados, Javier Pérez Dolcet, ha hablado. Ha dicho nombres. Ha dicho que Leire Díaz no actuaba por cuenta propia. Que Pedro Sánchez y Santos Cerdán estaban al tanto. Que las operaciones no eran personales, sino de partido. Que las instrucciones venían desde arriba. Sí, desde lo más alto del PSOE. Y mientras los hechos salen a la luz, la respuesta oficial es el silencio, el insulto o el desvío. Se señala a Ayuso por los delitos fiscales de su pareja, ocurridos antes de que fueran pareja. Se acusa a Feijóo de veranear con narcos. Y se intenta fabricar una narrativa en la que los corruptos son víctimas y los investigadores, conspiradores. El PSOE ha activado su aparato de propaganda. Y en primera línea está Silvia Inchaurrondo, periodista de RTV, que intenta cuestionar la validez de las grabaciones con el argumento de que no sabemos si están completas, mientras celebra otras filtraciones siempre que sirvan para atacar a la oposición. Silvia no cuestiona que Leire Díaz ofrezca acceso a la fiscalía. No le preocupa que se hable de acuerdos a cambio de destruir a un fiscal. Lo que le preocupa es que esas grabaciones no beneficien al PSOE. Este doble rasero mediático es parte del problema. Mientras RTV dedica espacios enteros a blanquear al partido del gobierno, los informes, las grabaciones y las pruebas ya están circulando. Más de 53 minutos de conversación ininterrumpida entre Leire Díaz y empresarios investigados. En esos audios, no hay periodismo. Hay corrupción encubierta. Hay intentos de manipulación del sistema judicial. Hay una estrategia perfectamente trazada para proteger al PSOE de las investigaciones que lo rodean. Y si algo queda claro tras escuchar esas grabaciones, es que Leire Díaz no actuaba sola. Ni improvisaba. Tenía respaldo. Tenía objetivos políticos definidos. Y sobre todo, tenía la certeza de que podía hablar de fiscales, acuerdos, ascensos y presiones como si todo eso fuera parte normal del funcionamiento del Estado. Esto no es una filtración. Es un documento de Estado paralelo. Una estructura paralela.
Una operación política utilizando herramientas judiciales para blindar al partido del gobierno. En las próximas partes desgranaremos quién dio las órdenes, cómo se articula la red, qué papel juega Moncloa, y por qué la UCO está siendo atacada por investigar lo que nadie se atrevía a tocar. Porque esta no es una crisis aislada. Es una operación de poder. Y ya está en marcha. Lo que se está desvelando no es anecdótico ni puntual. Es una red estructurada de poder dentro del PSOE, utilizando las instituciones del Estado para blindarse ante la justicia. Lo que han sacado a la luz las grabaciones de Leire Díaz no es una casualidad. Es el reflejo de un método. Porque Leire Díaz no hablaba como una periodista. Hablaba como una intermediaria política con instrucciones claras. En cada audio, en cada frase, se percibe que su función no era investigar, sino negociar, presionar y garantizar protección judicial para quienes pudieran aportar información útil al Partido Socialista. En una de las conversaciones con el empresario Alejandro Hamling, lo dice sin rodeos: yo puedo sentarte con la Fiscalía, pero necesito algo fuerte, algo firmado, algo que nos permita desmontar este entramado. Y añade: los de arriba necesitan pruebas. ¿Quiénes son los de arriba? Ella misma lo deja claro en otras partes de los audios: Pedro Sánchez, Santos Cerdán y el núcleo del PSOE. Todo estaba enfocado a neutralizar judicialmente a quienes investigan al partido. Y si había que destruir a un fiscal, se hacía. Si había que ofrecer un ascenso a cambio de información, se ofrecía. No hay interpretación posible. Lo que se escucha son negociaciones al margen de la ley para condicionar investigaciones en curso. Y no es una suposición. Los hechos se confirman desde diferentes fuentes. Uno de los empresarios implicados en las conversaciones, Javier Pérez Dolcet, ha reconocido que Leire Díaz actuaba en nombre del PSOE. Ha señalado directamente a Santos Cerdán como quien dirigía la operación y a Pedro Sánchez como conocedor de la misma. Lo ha dicho públicamente, con nombres y fechas. En paralelo, Leire Díaz también intentó presionar al fiscal José Grinda. No solo con ataques verbales. También, según diversas informaciones, ofreciendo a medios un vídeo de contenido íntimo para desprestigiarlo. Una campaña de destrucción personal y profesional. Y todo, porque Grinda era uno de los fiscales que más ha trabajado con la Guardia Civil en casos que afectan al PSOE. Pero la estrategia no se detuvo ahí. Díaz también habría contactado con mandos policiales implicados en el caso Koldo, ofreciéndoles ascensos y rehabilitación institucional a cambio de pruebas contra los propios investigadores. Lo dijo con estas palabras: los de arriba necesitan pruebas para ir contra la UCO. Esto ya no es un escándalo. Es una operación. Una maquinaria. Y lo más grave es que estaba organizada desde dentro del propio Partido Socialista. Lo que parecía una historia de cloacas personales, ahora es un esquema de presión institucional con ramificaciones judiciales, empresariales y mediáticas. Y mientras esto ocurre, el PSOE responde desviando la atención. Señalan a la oposición, utilizan a Ayuso como cortina de humo y acusan a la UCO de estar politizada. Todo mientras su estructura de poder mueve hilos en la sombra para cerrar investigaciones, borrar pruebas y proteger a los suyos. Y en la primera línea de defensa mediática está RTVE. Y dentro de RTVE, Silvia Inchaurrondo, que ha asumido el rol de parapeto informativo del PSOE. Cada vez que estalla un escándalo, aparece para relativizar, para cuestionar, para insinuar que faltan datos, que no hay contexto suficiente, o que las grabaciones no están judicializadas. Pero las grabaciones ya han sido publicadas en su integridad. Más de 53 minutos. Sin cortes. Sin edición. Y en ellas, Leire Díaz no deja espacio para la duda. Está operando políticamente. Está negociando impunidad. Está ejerciendo presiones. Y todo mientras dice tener acceso a fiscales, a la abogacía del Estado y a figuras clave en las causas que rodean al PSOE. Esto no es una periodista. Es una operadora al servicio de un partido que ha perdido el límite. La estrategia del PSOE no es defenderse. Es destruir a quien les investiga. Lo están haciendo con campañas de desprestigio, con amenazas personales y con estructuras mediáticas que protegen al partido en lugar de informar al ciudadano. Y esto no ha hecho más que empezar. En la siguiente parte, veremos cómo Moncloa entra de lleno en el escándalo,
con informes que ya apuntan a coordinación directa desde la presidencia del gobierno, implicaciones en la filtración de datos confidenciales y operaciones diseñadas desde dentro del poder para desmontar el sistema de control que aún queda en este país. Esto ya no es una trama. Es el reflejo de un partido que ha decidido utilizar al Estado como escudo personal. Ya no hay duda. Ya no se trata de una militante con delirios de protagonismo. Lo que está ocurriendo es una operación política ejecutada desde dentro del Estado y coordinada por el núcleo del Partido Socialista Obrero Español. Los hechos ya no pueden taparse. Los informes filtrados, los testimonios de empresarios implicados y las declaraciones cruzadas señalan directamente a Moncloa. Pedro Sánchez y Santos Cerdán no solo conocían lo que estaba ocurriendo. Lo dirigían. Lo toleraban. Lo usaban como herramienta de blindaje político. Leire Díaz no actuaba por su cuenta. Actuaba como pieza operativa del PSOE, con respaldo, con instrucciones y con la seguridad de que lo que hacía tenía cobertura desde las más altas esferas del poder. Su papel era claro: negociar con imputados, ofrecerles pactos judiciales y presionar para obtener material con el que el PSOE pudiera neutralizar a la UCO y a los fiscales que investigaban sus tramas de corrupción. Lo dijo en una conversación grabada: si traes información concreta, yo te puedo sentar con fiscalía. Pero necesito algo fuerte. No generalidades. Y remató: los de arriba quieren esto ya. En este punto, los audios no revelan una estrategia comunicativa. Revelan una operación de Estado dirigida a desactivar el sistema judicial. En paralelo, la misma Leire Díaz habría ofrecido a medios de comunicación vídeos íntimos del fiscal José Grinda para desprestigiarlo públicamente. Un fiscal que había colaborado estrechamente con la Guardia Civil en causas que tocaban de lleno al Partido Socialista. Su nombre tenía que desaparecer del mapa judicial. Todo formaba parte de una estrategia perfectamente coordinada: influencia, chantaje, manipulación, filtración interesada de pruebas, extorsión informativa. Y mientras todo esto ocurría, uno de los empresarios implicados, Javier Pérez Dolcet, ha confirmado públicamente que Leire actuaba en nombre del PSOE, que Santos Cerdán estaba al tanto, que Pedro Sánchez conocía los movimientos, y que esta red no era improvisada, era parte del engranaje operativo del partido. Las conexiones ya no son rumores. Están documentadas en informes policiales, están reconocidas en grabaciones, y han comenzado a provocar reacciones dentro del aparato judicial. Porque mientras el PSOE guarda silencio y sus medios afines desvían el foco, la presión institucional está aumentando. Hay fiscales que han abandonado redes sociales. Hay jueces que han solicitado bajas médicas. Hay políticos que han cancelado ruedas de prensa. El pánico ha entrado en los pasillos del poder. Y mientras tanto, el gobierno sigue construyendo una narrativa paralela. La estrategia es conocida: negar todo, distraer con Ayuso, atacar a Feijóo, desviar con Vox y presentar cualquier prueba contra el PSOE como parte de una supuesta conspiración de la derecha judicial. En ese relato, el Partido Socialista se convierte en víctima y quienes investigan corrupción, en enemigos del Estado. Y es ahí donde los medios públicos juegan un papel clave. En primera línea está Silvia Inchaurrondo, la periodista de cabecera de RTV, que cada vez que explota un escándalo, aparece para relativizar, justificar o desviar. Su discurso es siempre el mismo: no tenemos toda la información, no está judicializado, los audios están cortados, hay que entender el contexto. Pero la realidad es simple: ya se ha publicado la grabación completa. 53 minutos y 10 segundos. Sin cortes, sin edición, sin pretextos. En ella, Leire Díaz se muestra como lo que es: una operadora política en nombre del PSOE, ofreciendo pactos ilegales, negociando con fiscales y maniobrando para desactivar las investigaciones que afectan directamente al gobierno. La labor de los medios afines no es investigar. Es proteger. Es blindar. Es colocar cortinas de humo. Y RTV no está informando. Está colaborando. La estructura está clara. El PSOE ha montado una red de control institucional que opera en paralelo a la ley. Usa intermediarios, como Leire Díaz. Usa a los medios públicos como defensa. Y usa a las propias instituciones para atacar a quienes le resultan peligrosos. Y lo más grave, todo apunta a que desde Moncloa se ha coordinado esta estrategia. Porque Leire no actuaba como una voz suelta.
Actuaba con conocimiento, con acceso, con autoridad, y con la tranquilidad de quien sabe que tiene el respaldo del poder ejecutivo. En la próxima parte, abordaremos el punto de quiebre, las consecuencias políticas e institucionales que ya se están produciendo. Porque lo que está ocurriendo ya no se puede tapar con discursos. Lo que ha estallado es un escándalo estructural. Y el sistema judicial está reaccionando. Los blindajes han empezado a romperse. El pánico ha cambiado de bando. Y ahora la pregunta ya no es si alguien caerá. Es quién será el siguiente. La red ya no se puede ocultar. Los audios han reventado el blindaje. El PSOE ha quedado expuesto como un partido que ha utilizado estructuras institucionales del Estado no para gobernar, sino para protegerse de la justicia. Y ahora el sistema empieza a temblar. Las primeras consecuencias ya se están produciendo. En silencio, jueces han solicitado bajas médicas, fiscales han cerrado sus perfiles públicos, asesores han cancelado ruedas de prensa, y altos cargos del entorno socialista han comenzado a borrar conversaciones, a eliminar rastros, a preparar su defensa. El pánico es real, porque esta vez no hay margen para negar los hechos. Lo que han hecho los audios de Leire Díaz no es solo destapar una red de cloacas políticas. Han encendido una cuenta atrás. Han abierto una crisis institucional que ya no se puede detener con una nota de prensa ni con titulares pactados. Las redes sociales han estallado. Millones de ciudadanos están compartiendo nombres, fechas, vínculos. Se están publicando esquemas enteros del Poder Judicial conectado al PSOE. Y por primera vez, incluso sectores progresistas reconocen que esto ha ido demasiado lejos. Ya no se trata de una batalla ideológica. Se trata de algo más profundo, la supervivencia misma del Estado de Derecho. Porque si desde un partido político se pueden negociar pactos judiciales, ofrecer ascensos, coordinar ataques a fiscales e investigadores y manipular causas desde Moncloa, entonces lo que está en riesgo ya no es un gobierno, es la democracia. La reacción de la oposición ha sido inmediata. Partidos del Congreso ya exigen comparecencias urgentes, comisiones de investigación y una auditoría completa de las conexiones entre Moncloa y las maniobras judiciales detectadas. Pero no todos responden igual. Desde el PSOE, el silencio ha sido absoluto. Pedro Sánchez no ha comparecido. Santos Cerdán no ha respondido. Leire Díaz, directamente, ha desaparecido. Y mientras tanto, los medios afines han intentado girar el foco una vez más. Siguen hablando de Ayuso, de Vox, de Feijóo. Cualquier cosa antes que mirar hacia su propio gobierno. Cualquier excusa antes que aceptar que el escándalo ya es incontrolable. Pero la calle ya no escucha excusas. Lo que hay ahora no es ruido. Es hambre de justicia. Es exigencia de responsabilidades. Es hartazgo ante un poder que ha perdido los límites. Porque lo que ha demostrado este escándalo no es solo la existencia de un entramado. Es que el PSOE ha naturalizado el uso de las instituciones como herramientas privadas de defensa. Han convertido a RTV en un escudo propagandístico. Han utilizado a fiscales afines como filtro. Han presionado a mandos de la Guardia Civil. Y han intentado destruir a quienes cumplían con su deber, investigar la corrupción del partido en el gobierno. Y mientras el sistema reacciona, la calle empieza a movilizarse. Porque la pregunta ya no es si alguien debe dimitir. La pregunta es cuántos. ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos fiscales? ¿Cuántos responsables políticos? ¿Cuántos periodistas? Han sido cómplices o encubridores de este modelo de impunidad. Y sobre todo, ¿quién va a responder por ello? Porque este caso no se arregla con un gesto simbólico. Este caso necesita una purga institucional. Una regeneración real. Una limpieza profunda. De lo contrario, el mensaje será claro. En España, el poder político puede delinquir si controla la justicia. Y eso, para millones de ciudadanos, es inaceptable. Este escándalo ha marcado un antes y un después. Ya no hay confianza. Ya no hay inocencia institucional. Lo que queda es desconfianza, indignación y una exigencia, responsabilidades políticas y judiciales ya. Leire Díaz no era una excepción. Era un síntoma. El síntoma de un partido que ha convertido su permanencia en el poder en un fin absoluto. Y que está dispuesto a arrasar con todo para protegerse. Fiscales, guardias civiles, periodistas, ciudadanos. Pero ahora ha quedado al descubierto. Y cuando la verdad estalla,
No hay aparato mediático que la tape. Este no es solo el fin de una carrera política. Es el inicio de un colapso institucional. Y el PSOE, como organización política, tendrá que responder. Ante los jueces, ante el Congreso y ante el pueblo español. Porque si no cae ahora, caerá con la próxima verdad que estalle. Y la próxima ya está en camino.